Parte de lo que hacemos, tenemos 3 ejes de acción y uno de los ejes es formación social. Y en formación social lo que pretendemos es generar espacios como el día de hoy para que los profesionales que trabajamos en el rubro social, en el rubro de ONGs, podamos compartir los conocimientos y elevar nuestro impacto colectivo. Entonces, a través del año generamos diferentes talleres totalmente gratis para todas las personas que participan en ONGs y en acción social, para poder nutrirnos de información que ya existe. Hay tantas cosas que ya se hacen bien, hay tanta gente que tiene mucho conocimiento que hay que compartirlo. No creemos mucho en que las ONGs tenemos que empezar a generar una cultura de compartir información, de no ser egoístas con el modelo que tenemos, porque ahora el mundo se mueve a otro ritmo y ese ritmo va rápido. Y si nosotros no nos montamos en ese tren que va tan rápido de aprendizaje, pues así también no va a generar impacto para nuestro país, que al final del día nosotros queremos crear mejores condiciones para las personas más vulnerables del país. Entonces, los animamos a que se conozcan entre ustedes, a que compartan información de lo que hacen ustedes, ¿verdad? Las personas que exponen en nuestros talleres sí son conocedores de un tema, pero obviamente ustedes pueden contribuir, información que ustedes también conocen, conocimientos que ustedes ya han práctica, buenos ejemplos, porque la idea es nutrirnos todos y conocernos. ¿Verdad? También tenemos un momento de un break para que se conozcan entre todos, y en estos tipos de espacios hemos generado un montón de personas que han hecho alianzas entre organizaciones y sentimos que eso es sumamente sano. A través del año también en formación social damos becas a profesionales en formación social afuera o acá también locales, como la beca que se fue Giovanni, que es de Glasswing, bueno, ya les cuento, Rebe, se fue a tomar una beca de este tema y ahora está replicando lo que aprendió. Y así hemos mandado a muchos profesionales a tomar becas diferentes a Harvard, a INCAE, a Notre Dame, a Georgetown, y la idea es simplemente nutrirnos de la información que ya existe afuera, traerla a El Salvador y aplicarla en las organizaciones. Entonces estamos felices de que todos están acá. Síganos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, Fundación Rafael Mesayao, ahí se pueden enterar de información, y cualquier cosa también en nuestra base de datos, pues ahí siempre estamos alimentando y mandando información. Les quería presentar al equipo de la Fundación. ¿Y la Karen que se me hizo? ¿Se me fue? Bueno, Rebeca Mason es nuestra coordinadora de formación social y comunicaciones. Ella lidera este eje de la Fundación. Entonces, ella tiene como más información de lo que se hace a través del año. Y Karen Mazana, que por allá anda, es nuestra coordinadora de proyectos. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Les paso con Rebe para dar introducción al taller. Bueno, rapidito, solo les quiero presentar a Giovanni. Muchos ya lo conocen, sin embargo, un pequeño como resumencito de tantas cosas. Él está hoy replicando aquí, o sea, haciendo el taller que se llama Replicando Conocimientos. Él, como mencionó Carla, recibió una beca para el curso de Reglas y Regulaciones para la ID, y pues la idea de parte de este eje, nuestra idea es becar a personas del rubro social, pero con la idea de que cuando regresan tener estos talleres y replicar los conocimientos. La idea es compartir y que todos podamos como aprovechar la información. Giovanni es licenciado en Contaduría Pública y tiene una maestría en Administración Financiera, graduado con honores de la Universidad de El Salvador. Tiene 6 años de experiencia trabajando en proyectos de USAID a nivel local y regional. Actualmente se desempeña como contador general de Glasswing International. También está a cargo de la parte financiera del proyecto Imagina, un proyecto ambicioso que busca transformar el Parque Cuscatlán en nuestra capital. Y forma parte también de la red de profesionales, que es como aquí, por ejemplo, en el eje de formación social de nosotros de la Fundación. Entonces, como mencionó Carla, la idea también aquí es que estos talleres sean dinámicos, que todos compartan, si tienen preguntas, de verdad sin pena. Muchas veces aprende más por
por ejemplos de otras personas o experiencias de alguien más. Entonces, más que invitados, y quizás para dar inicio, nos encantaría si pueden ir como uno por uno, presentándose, su nombre, su cargo y de qué organización nos visita, para tener una idea entre todos quienes estamos en el salón. No sé cómo vamos a hacer por... Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos súper contentos de que estén todos acá. Me gusta ser dinámico de entrada, así que cualquier pregunta que yo tenga hacia ustedes, espero la participación de ustedes también. Recuerden que este taller está enfocado no solo a que ustedes escuchen, sino que también participen de todas las experiencias que ustedes tienen. Actualmente me desempeño con el cargo de contador general en la parte de proyectos y también la parte administrativa de Glasgow International. Conozco a un par de ustedes, Jorge, aquí las compañeras también que estamos trabajando con la Alcaldía de San Salvador. Miren, más que este taller va enfocado principalmente a conocer cómo presentar una propuesta a USAID y qué componentes tienen que tener como organización para presentar propuestas. Antes que nada, yo quisiera saber si todos ustedes tienen el material o los materiales que fueron cargados a la página. No, ok. Por cuestiones de ser un poco prácticos,
desde sus teléfonos o laptops, si pueden, por favor, pueden entrar a esta página. Perdón. Pueden entrar a esta página Fundación Rafael Mesallado desde sus teléfonos. Nosotros también pensamos en verde para que ustedes también puedan acceder electrónicamente, puedan hacer uso de sus laptops, teléfonos. Por favor, entren a la página de Rafael Mesallado, en la parte de centros de recursos. ¿Se ve mejor? Sí. ¿Se ve mejor? En la página de Centro de Recursos, de la página de Rafael Mesallado, de la Fundación, está la primera carpeta de Centros de Recursos. Se llama Reglas y Regulaciones de USAID. En esa carpeta van a encontrar todo el contenido que se va a poder ocupar hoy. La idea de que ustedes tengan acceso a este material es para que ustedes también, en esta carpeta, es una carpeta realmente, hay mucha información que se ha compartido, no solo está en las regulaciones, las 12FR 200 a las 700, sino que hay también formularios, standard form, que nosotros utilizamos para los proyectos de USAID. Todo esto es. Y también está un cuadernillo de ejercicios que les traigo hoy. Es súper chiquito, no se preocupen. Pero nos vamos a poner a trabajar por mesa para que todos ustedes puedan también tener la oportunidad de opinar con su experiencia, sus criterios, su base profesional, para que nos compartan a todos también cuáles son los criterios que ustedes pueden utilizar. El objetivo principal de este taller no es que hacerlos especialistas en 4 horas de todo el contenido de USAID, sino que es que ustedes conozcan, uno, cómo buscar. Ese es el principal objetivo. Cómo buscar en la regulación algo que yo necesite saber para aplicarlo en mi trabajo, en una propuesta de USAID o en cualquier otro ambiente de lo que yo esté manejando de USAID. Recuerden de que nosotros estamos manejando ahorita no solo proyectos a nivel local con empresa privada, sino también que tenemos donaciones que vienen del exterior. Y al ser donaciones del exterior, los donantes muchas veces tienen sus propias regulaciones. Nuestros manuales de control interno tienen que ir enfocados también al cumplimiento de las exigencias de nuestro donante. Muy bien. Cualquier cosa que sea súper importante, yo lo descargo ahorita de acá y lo vemos ahorita acá. No se preocupen. Vamos a ver. Este taller es un taller de replicando conocimientos, fue en la ciudad de Guatemala en el mes de marzo, estuvo a cargo de 2 personas que tenían 45 años de experiencia, entre las 2 personas eran colombianas y tienen mucha experiencia en la parte del manejo de proyectos de USAID. Ya vamos a ver más adelante de que no solo se pueden manejar acuerdos de cooperación, sino que también existe la modalidad de contratos. Antes de iniciar con la temática, yo quisiera saber de ustedes cuántos trabajan con proyectos de USAID actualmente. Proyectos de USAID. Gracias. Ustedes nos van a compartir mucha experiencia, más de la que yo tengo. Así que es grato para nosotros tenerlos presentes este día. Vamos a aprender un poquito más de cuáles son la parte de la metodología que utiliza USAID, de lo que ustedes ya conocen, y para las personas que nunca han trabajado en USAID, esperamos que esto les sirva para tomar iniciativa propia para poder implementar un proyecto de USAID, de fondos americanos. El objetivo de la presentación es familiarizarse con el lenguaje que utiliza USAID, así como la terminología técnica. Mire, la mayoría de las personas americanas, de los estadounidenses, hasta la forma de hablar es bien contractuada. Por lo tanto, las regulaciones también son así.
se utilizan muchas siglas. Por ejemplo, CFR, UCID, o todo lo que sea regulaciones, ellos lo hacen contractuado con siglas. Entonces, la primera parte de lo que nosotros vamos a ver es qué significan esas siglas de lo que nosotros tenemos. Aún en nuestros propios convenios de cooperación o los grants que nosotros manejamos, también existen estas siglas de las regulaciones que aplican al proyecto que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en la CFR número 200, lo primerito que nosotros vamos a encontrar son las siglas y definiciones. Se lo voy a mostrar. Esto está en la página. Bueno, con esto inicia nuestra parte. Como ustedes pueden ver, la regulación como tal, siempre el inicio es qué significan todas las siglas que nosotros vamos a ver en la regulación. Por ejemplo, en el caso de nosotros ocupamos el CFR, es Code of Federal Regulations. Este es el que nos va a dirigir a nosotros en toda la parte. Ya vamos a ver más adelante también cuál es la diferencia entre utilizar CFR y utilizar las regulaciones federales, que son aplicaciones diferentes. Todo lo que nosotros implementamos acá en El Salvador está respaldado siempre por estas regulaciones. ¿Por qué creen ustedes que nosotros aplicamos las regulaciones basados en las leyes de Estados Unidos? La primera parte es orientar una metodología para búsquedas en las reglas y reglamentos, igual que las leyes de nosotros, el Código de Trabajo, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de IVA, todo, absolutamente todo tiene una tabla de contenido de cómo vamos a buscar dentro de esa regulación a partir de los títulos que establece. Vamos a aprender a aplicar el conocimiento en la búsqueda más eficiente y las respuestas oportunas a través de las herramientas, es la carpetita que está a disposición de ustedes. Conocer una previa de los posibles caminos para presentar una propuesta al proyecto USAID. Hablaba con Rebeca de que hay muchas personas que no trabajan con proyectos o fondos de AID y también preguntan, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para hacer una propuesta para AID? El primer punto que yo quisiera desarrollar es ¿por qué reglas y por qué reglamentos de USAID? Como ustedes saben, ¿de dónde se financian los programas que ustedes desarrollan? Inicialmente pueden ser donaciones privadas, que nosotros les llamamos en la fundación como fondos no restringidos, que es lo que todos buscamos, que no pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Y los fondos que le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, que se convierten en fondos federales, son fondos restringidos. Los fondos de AID, ¿a dónde creen que entran? Fondos restringidos, correcto. Ahí nosotros tenemos el primer por qué tenemos que aplicar reglas y regulaciones. Absolutamente todo lo que proviene del Fondo de Estados Unidos son restringidos. No estoy diciendo prohibidos, restringidos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aplicar el conocimiento de las reglas y regulaciones absolutamente a todo el ambiente que nosotros manejamos con estos fondos. ¿De dónde provienen estos fondos que nosotros ejecutamos? De los impuestos que pagan los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, si nosotros estamos aplicando fondos públicos del gobierno de Estados Unidos, eso significa de que nos tienen que venir a regular a nosotros también. ¿Por qué razón? Por transparencia. Ustedes quisieran saber en qué se invierten sus impuestos, lo mismo aplican para los americanos, los fondos americanos. Los ciudadanos siempre quieren saber de qué forma se están aplicando los impuestos que ellos pagan. Y estos no provienen únicamente de las personas naturales, sino que también de las empresas y todo lo que esté grabado con el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes, esto es lo más importante, demandan transparencia en el uso de sus donaciones y los impuestos que ellos pagan. Este es un dato a considerar, esto está en la página de USAID.
USAID como tal se desenvuelve alrededor de 136 países alrededor del mundo donde tiene una inversión. Están involucrados en 29 sectores y representa, adivinen qué, menos del 1% del presupuesto de la nación. Ahora, si nosotros vamos a considerar el PIB de Estados Unidos, que es billones de dólares, lo que nosotros aplicamos acá es una pequeña porción de todo el presupuesto del federal budget, del presupuesto federal, que está aprobado todos los años por el Congreso de los Estados Unidos. Y este es nuestro primer, revisemos, ¿por qué nosotros estamos aplicando las reglas y regulaciones que nos exige USAID? Es por esta razón, por transparencia. Ese es el primer principio que yo quiero que les quede claro. Absolutamente todo el dinero de lo que nosotros aplicamos en nuestros proyectos, cuando son autorizaciones por parte del USAID, los programas sociales, convenios de cooperación, todo tiene que estar pensado en de que nosotros podemos ser auditados por un requerimiento federal de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? De que tenemos que tener cuidado de cómo estamos utilizando los fondos federales. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Las buenas prácticas van orientados a realizar estrategias, ayudan a las organizaciones a mejorar la capacidad y las convierte en empresas sostenibles. La utilización de sus controles internos los hace elegibles. Miren, en la parte de aplicación de proyectos de USAID existen 3 principios que se tienen que volver razonables, elegibles y permisibles. Estos 3 principios envuelven todo el contenido de aplicación de un proyecto de USAID. Razonable porque nosotros tenemos que pensar en que lo que ustedes están invirtiendo de su proyecto de USAID lo pueden pagar también con fondos propios. Obviamente, lo que es propio se cuida más de lo que es ajeno. Así, lastimosamente, es nuestra realidad. ¿Cuál es la importancia? De que nosotros siempre pensemos en que cuando vamos a ejecutar un proyecto de USAID, absolutamente todo lo que envuelve el proyecto tiene que ser razonable. Ese es el primer principio. El segundo principio yo le llamo permisibilidad, de que esté permitido dentro de las regulaciones de USAID. Dentro de esto también se permiten que los receptores de fondos, o sea, ustedes, se enfoquen más en los programas técnicos y menos en la administración de los acuerdos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros solo decimos a la ID, yo quiero aplicar un programa en educación a distancia para todos los jóvenes que desertaron de sus estudios hasta los 15 años. Administrarlo significa de que yo voy a subcontratar a otra persona que venga a aplicar lo que yo he propuesto a USAID. No es eso la parte que busca USAID, sino que nos especialicemos en programas técnicos, donde nosotros también nos involucremos a aplicar lo que nosotros estamos proponiendo. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre los acuerdos y los contratos. Son 2 modalidades diferentes que se manejan con USAID. Todos tenemos manuales internos, controles y reglamentos. Estos se tienen que permanecer elegibles para la aplicación de todo fondo de USAID. Cuando nosotros tenemos la parte de elegibilidad, nosotros, miren, al inicio, cuando nosotros proponemos ahí de por primera vez, usualmente nos dan poquito dinero, 100,000, 200,000 dólares, porque ellos tienen un control interno de riesgo. Entonces ellos no van a soltar plata a ustedes sin antes medir el riesgo que ustedes pueden tener como organización para poder ejecutar los fondos americanos. Y esto creo que todos hemos pasado. Los que trabajan con fondos de USAID ya pasaron esta etapa del conocimiento y la evaluación de riesgo que tienen sus organizaciones. ¿Alguien estuvo en ese proceso de reconocimiento de riesgo? ¿De los que han trabajado con USAID? ¿Don Jorge? No. ¿Nadie ha pasado ese proceso de revisión? Les voy a comentar un poquito. Nosotros en Glasswing comenzamos allá por el año 2012 con la ejecución de proyectos de USAID, pero no fue solamente yo quiero participar del proyecto de USAID, yo quiero dinero, no, sino que USAID viene y como organización, esto también existe un proceso y un departamento especializado dentro de la parte de USAID que revisa, ¿qué es lo primerito que van a revisar? Los controles internos que existen en su organización. Estos controles internos se evalúa a través de un equipo especializado desde los manuales de adquisiciones, manuales de personal, manuales de control interno, manuales de recursos humanos. Miren,
mientras más seguros se sientan de que ustedes están haciendo correctas las cosas, es más elegibles pueden ser ustedes. Y con el tiempo también exigen de que ustedes se actualicen, porque los manuales no solo están ahí para estar guardados, ¿verdad?, en un cajón, sino que es para que los apliquemos dentro de nuestra propia organización. Y creo que esto es lo que más cuesta muchas veces, porque nosotros, bueno, yo creo que todos conocemos nuestros manuales internos de sus organizaciones, o deberíamos de conocer al menos los más importantes de la organización que nos aplican a nosotros. Hay organizaciones que tienen hasta políticas de ética, políticas de no discriminación, políticas de tráfico de personas, de trata de personas. Todas estas políticas USAID las ve elegibles. ¿Por qué razón? Porque ustedes están aplicando sus propias regulaciones internas. ¿Y esto, a qué aporta todo esto? A disminuir el riesgo de que ustedes puedan estar usando fondos americanos para lo que no han propuesto. Entonces, el primer paso que hay que dar, ir a revisar nuestros controles internos y verificar de que nosotros somos elegibles. Nosotros en el desarrollo, allá les comentaba, por el 2012, habían manuales que no teníamos como muy bien establecidos. Por ejemplo, los manuales de inclusión social, la parte de los manuales de financiamiento de terrorismo, que para AID es algo súper importante que tienen que estar establecidos en los contratos de cada uno de ustedes. Existen cláusulas también especiales que se tienen que agregar a los contratos de las personas. Entonces, lo primerito que ellos vieron es, miren, pero ustedes no tienen una política de terrorismo, necesito que la hagan y que la apliquen y que nos expliquen cómo van a hacer para transmitir la idea a todo su staff. Entonces nosotros tuvimos una tarea muy importante. ¿Qué es lo primero? Nosotros tenemos que revisar nuestros controles internos antes de hacer una propuesta. Y no solo revisar el manual, mire qué bonito, aquí dice la línea tal, que se tiene que hacer. El deber ser, la realidad, ¿se está aplicando o no se está aplicando? Y para USAID, ¿qué es lo más importante? Que se esté aplicando. Que si ellos escogen una muestra del staff, por ejemplo, operativo, y los traen y los entrevistan, mire, ¿usted conoce los manuales que tiene su organización? No, ahí va el riesgo. Y ellos tienen un checklist donde ellos van realizando todas estas aplicaciones, hasta que deciden al final si son elegibles o no para aplicar fondos de USAID. Entonces, miren, USAID como una organización como tal no está en contra de proporcionar fondos a su organización. Lo único que ellos necesitan es estar seguros de que su organización tiene la capacidad para ejecutar con transparencia y razonablemente los fondos que ustedes se han comprometido a ejecutar. Esa es la idea de USAID, no es negarle los fondos. Ahora, si ustedes tienen alguna dificultad, como a nosotros nos pasó, ellos tienen su equipo especializado que nos acompañan a nosotros para poder decir, hágalo así, porque así es el deber ser. ¿Qué nos toca a nosotros? Implementarlo. Y para la implementación muchas veces nosotros tenemos capacitaciones. Entonces, por ejemplo, en este año fue en el mes de marzo, ¿verdad? La capacitación, actualizamos nuestro manual de adquisiciones. Esa actualización nosotros siempre la enviamos a USAID para que nosotros tengamos el respaldo de que ellos están viendo que nosotros nos estamos actualizando con nuestros manuales. Y eso es muy bueno. ¿Por qué razón? Seguimos siendo elegibles para ellos, para otros proyectos. Y la última es, atraemos más donantes. Cuando nosotros como organizaciones buscamos, por ejemplo, no solo USAID, van a haber otros organismos internacionales donde ustedes dicen, hey, ellos están trabajando con USAID, ellos han de tener controles muy buenos. Entonces yo también puedo trabajar con ustedes. Entonces la idea, si ustedes se fijan, va más enfocado a, no solamente se enfoquen en trabajar con una organización. Al final hay organizaciones que han nacido con fondos de USAID a lo largo del tiempo como un proyecto que ha soportado el 100% de sus actividades, pero con el paso del tiempo se han ido creciendo y han trabajado con muchas más organizaciones aparte de USAID. Eso es el alcance que ustedes tienen que tener. No solo a corto plazo. Yo tengo, usualmente los programas de USAID son quinquenales. Yo solo tengo un proyecto de USAID y yo estoy tranquilo. Cuando finaliza ese proyecto, si ustedes no consiguen o no tienen una nueva propuesta, lo siento mucho, pero se acabó su organización. En El Salvador, la parte técnica, nosotros las fundaciones somos entidades de alto riesgo. No sé si alguna vez han escuchado esto. ¿Por qué razón? Porque, viéndoles de la parte financiera, los bancos a nosotros nos califican como empresas de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque si los donantes con los que trabajamos nosotros no existieran, la fundación no existe.
En cambio, una empresa es como más fiable porque tienen una línea de negocio, tienen líneas de producción, tienen una segmentación más dedicada a la parte de comercializar, donde como es una idea de negocio, cualquier banco puede venir y poner plata cuando ustedes la necesiten, siempre y cuando con una orden de todas las cosas que nosotros tenemos que tener internamente. Ahí viene el capital de trabajo, vienen otros aspectos financieros que nosotros tenemos que revisar, pero lo principal es que las fundaciones, al ser organizaciones que implementan o ejecutan fondos de terceros, si no existiera USAID para ellos, la organización deja de existir. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir ahorita? Lo más importante, que la aplicación de todos los controles internos, la creciente actualizaciones que nosotros desenvolvemos, nos va a ayudar a abrir más puertas. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Vamos a ver el punto 2, el financiamiento de USAID. ¿Cómo se financian nuestros proyectos de USAID? Esto es lo principal que yo quiero que me entiendan. No solo podemos aplicar acuerdos, sino que también existen otras formas de poder trabajar con USAID. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos. Los tipos de financiamiento que ustedes pueden tener son acuerdos o contratos. Los acuerdos pueden incluir acuerdos de asistencia o apoyo, los grants o los convenios que nosotros vamos a tener. Cuando ustedes son chiquitos y comienzan a trabajar, podemos ocupar los grants. Las regulaciones que se aplican para los acuerdos, está la 2 CFR 200 a la 700, que es el Code Federal Regulation, que es este. Y los contratos, por otro lado, nosotros podemos tener contratos de adquisición o compras que necesita USAID. La diferencia entre los contratos, ya se lo voy a explicar más adelante, es que los contratos USAID dice, yo necesito un hospital, yo necesito una escuela, que me construyan una escuela. Y ahí no es cooperación, ahí no es, vamos a revisar sus controles internos, ahí no es, vamos a tener esto, vamos a estar en comunicación constante. Ahí es, usted tiene que hacerlo porque existe un contrato legal de por medio. Yo estoy pagando por la construcción de esa escuela que usted me está realizando y yo necesito que al final usted me entregue a mí la escuela. Y aquí usted no se va a ver en ningún lado. Por eso es un contrato, porque nos contratan a nosotros para realizar un bien o servicio que ellos necesitan. Tenemos los contratos de costo más comisión fija, el fee que nosotros conocemos, que es fixed, el contrato de precio fijo, la orden de compra, contrato de cantidad indefinida, la orden de trabajo a un CCI, bajo un contrato de cantidad indefinida. Estos son aquellos contratos que se hacen bajo una alianza, pero que no fijan directamente el plazo, porque pueden ser de que sea un contratista, de que esté por más tiempo, de acuerdo a los objetivos que tenga el AID, al menos que se revisen anualmente. Y las regulaciones que le aplican son la Federal Acquisition Regulation y las IDAR. Vamos a ver más de esto. Este es el mapa de reglas de lo que ustedes tienen que conocer para que conozcan qué van a aplicar. La CFR o la CFR, el Código de Regulaciones Federales que nosotros aplicamos para los acuerdos, no simplemente es miren, aquí hay otra diferencia. Nosotros también tenemos que saber si nuestras organizaciones están con base en Estados Unidos, aplican un tipo de regulación. Si nuestra organización es no establecida en Estados Unidos, se aplica otra. Eso es más o menos lo que está acá. Tecnicismo del financiamiento, por ejemplo, en la asistencia tenemos un convenio de cooperación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que generar? Una carta y un programa. La descripción del programa y las provisiones estándares. Esto es lo que aplica un acuerdo. Yo acá traigo, no sé si me van a alcanzar, aquí traigo un ejemplo, porque me pidieron que, para los que no conocen, que vean esta aplicación. De qué es lo que yo tengo que tener o qué es lo que nosotros firmamos con USAID para que nosotros también podamos conocer un poquito más. Este es un modelo, esto no es real, pero se ha hecho un modelo un libro que aplicamos para que ustedes conozcan qué es el contenido que tienen un acuerdo, por ejemplo. En cambio, los contratos, para poder optar a un contrato, se tiene que tener un plan de trabajo, las cláusulas de las regulaciones federales que aplican y las cláusulas del ADR, que son también
son otro tipo de regulación que aplican a los contratos. Las regulaciones clave, es aquí donde nosotros hacemos la diferencia, el US Base, que estas son las que aplican para las entidades basadas en Estados Unidos, y para los que nosotros no somos basados en Estados Unidos, nosotros aplicamos las Standard Provisions. En sus acuerdos, de los que tienen acuerdos actualmente con USAID, ustedes pueden revisar siempre en un acuerdo, siempre se adjuntan las Standard Provisions, siempre. Esto es el marco regulatorio de lo que USAID les está exigiendo a ustedes. ¿Para qué? Porque esa es una guía de lo que ellos esperan que ustedes posean, de las medidas que van a utilizar para revisar los convenios que ustedes están desarrollando, y es como todo el marco regulatorio que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué menciono que esto también es importante? Porque hay cosas de la CFR que nosotros aplicamos nosotros también como organizaciones que no somos basadas en Estados Unidos. Un claro ejemplo son los principios de costos. Esta se aplica para entidades basadas en Estados Unidos, se aplican para entidades basadas en Estados Unidos y también para organizaciones que no están basadas en Estados Unidos. Para las adquisiciones, la misma aplicación de la FAR, la parte 31, donde están los principios de costo, para organizaciones basadas en Estados Unidos y para las organizaciones que están fuera de Estados Unidos. Entonces, ven cómo nosotros tenemos que tener el conocimiento no solo de las Standard Provisions que nos aplican en nuestros acuerdos, sino que tenemos que conocer también otros aspectos de la regulación. Es los principios de costo, esto es lo que nosotros conocemos más cuando ejecutamos un proyecto, qué es aquello que es permisible, qué costos son razonables, qué costos son elegibles al proyecto, y cuando llega la auditoría, justamente se basa en las regulaciones de AID para poder revisar la ejecución de sus proyectos. Miren, los auditores a veces decimos nosotros, puchica, ya vienen a contarnos las pulgas que tenemos, ¿verdad? Pero cuando ustedes están desarrollando proyectos de USAID, tienen 2 o 3 proyectos de USAID, solo es necesario contratar una firma, una auditoría que revise todo. Usualmente los fondos de USAID en los presupuestos, en los budgets, siempre se colocan el gasto de auditoría, dependiendo de los montos también. Como le digo, $750,000 hasta 750,000 no es auditable. Arriba de 750, ejecución anual. Ojo, no estoy diciendo el presupuesto, ejecución anual. Arriba de los 750,000 ya entramos en la parte de auditoría. También tenemos un sistema de directivas automatizadas, las ADS, y esto también nos aplican a nosotros, dependiendo del caso. Nosotros ocupamos la 303, que nos aplican a los acuerdos y acuerdos de cooperación. Esto en nuestros acuerdos del Parque Cucatlán, estamos basados en estas, las ADS 300. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, si queremos hablar de apalancamiento, están en esta regulación, el average, que nosotros conocemos. Tenemos también, aparte de toda esta regulación, otras referencias, como las políticas de adquisiciones y asistencia, la AAPPD, las órdenes de la misión. La misión son USAID establecido en El Salvador, se conoce como la misión. Ellos también nos pueden dar órdenes directas de cómo se van a ejecutar ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita en lo del parque, ayer tuvimos una reunión en la Embajada Americana y ellos nos decían, como es el Parque Cuscatlán, es un espacio público, es bien delicado, es un espacio público, tiene que ver mucho con la percepción de las personas y sobre todo con el medio ambiente. Entonces, ellos nos decían, ustedes no pueden construir, porque con fondos de AID, si el convenio no es directamente para construcción, no se puede construir absolutamente nada. Ni comprar cemento, ni comprar hierro, ni que va a construir la acera, no se puede construir nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un lab range con Howard Buffett Foundation, que en ellos están colocando toda la parte de construcción del Parque Cucatlán. Entonces, ¿qué nos decían ellos? Si ustedes no van a construir, las buenas prácticas que nosotros les solicitamos que tengan, es que ustedes tengan al menos, apliquen nuestras órdenes de la misión para salvaguardar la parte de medio ambiente. Y nosotros así, ok, ¿qué es eso? Así nosotros, ¿qué es eso? Miren, tienen que cumplir con una matriz y un checklist mensualmente de que todo lo que ustedes estén haciendo no dañen el medio ambiente, que la aplicación de la parte técnica que ustedes realicen
nosotros vamos a aplicar la parte de parklets y pop-up park, que van a ser alrededor del Parque Cucatlán. Esa es la idea básica, para que las personas también vayan acostumbrándose un poquito a la idea de que los espacios públicos, por el empoderamiento de nosotros, son nuestros. Todo espacio público es nuestro, de todos, de todos. Entonces la idea es esa, de que creamos los parklets o los pop-up park que nosotros vamos a establecer para ver de qué forma se aporta a la concientización de que el espacio público es de nosotros. Pero ese pop-up park o ese parklet que nosotros vamos a poner en los ciertos puntos alrededor del Parque Cucatlán tiene un impacto medioambiental indirectamente, porque nosotros no estamos tocando o que vamos a talar un árbol, que vamos a cambiar el clima con una máquina que cambie el clima, pero por las buenas prácticas nos recomendaron seguir las órdenes de la misión. Esto está más allá del alcance de nuestro acuerdo, pero lo tenemos que hacer. Entonces, para que ustedes piensen, puchica, ya tengo X cantidad de regulación, son como 1000 páginas de regulaciones que tengo que aplicar, pero más que eso, las órdenes de la misión pueden ser puntos muy específicos, que cuando ustedes se reúnan con los representantes, con el AO, el Agreement Officer, o el AOR, el Agreement Officer Representative, ellos les van a decir, mire, yo no soy experto, déjeme llamar a un experto. Y ahí llegan la parte de medio ambiente, la parte de comunicaciones, y tienen todo su equipo bien estructurado, bien montado, donde le van a dar a ustedes sugerencias para que ustedes tengan la mejor práctica para aplicar los proyectos de USAID. Y esto siempre va a ser así. Nosotros, ¿qué nos queda? Decir gracias, porque nosotros vamos a seguir los lineamientos de ellos, porque al final es el dinero de ellos. El que es dueño del dinero es quien pone las reglas, siempre. Y lo último, y no menos importante, sino que esto tendría que ser lo más importante, todas las políticas establecidas en sus controles internos. ¿Cuál es nuestra primera línea de defensa? Está establecido en un manual, allá está aquella política que nosotros aplicamos, y esto lo vamos a hacer para todos los proyectos. Los controles internos, yo no puedo crear un manual si yo no estoy pensando en aplicarlo a todo, porque dejaría de tener objetivo de ser un manual de aplicación interna. Los manuales tienen que ir orientados a una aplicación general para cualquier proyecto. Nosotros internamente, nuestros manuales de adquisiciones actualmente son más estrictos que las regulaciones de USAID. Y para ello es ventaja, porque nosotros estamos teniendo más control en los procesos de adquisición, más de lo que establece la regulación. Por eso les digo que esto no es lo menos importante, sino que tendría que ser a la par de las otras regulaciones que nosotros aplicamos. Las regulaciones administrativas actuales. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las organizaciones con base en Estados Unidos, las 12 FR 200 para la parte de A a la D, las 12 FR 700, estos son unos apéndices que aplica USAID. Ocupamos la subparte E de la 200, principios de costo, la subparte F, estándares para auditoría, las Mandatory Standard Provisions para organizaciones basadas en Estados Unidos, y las Required Applicable Provisions, que esta también se aplica para ellas. Para las organizaciones como nosotros, que no estamos basados directamente en Estados Unidos, aplicamos las 12 FR 200, la subparte E, que son principios de costos, la subparte F, que son estándares para auditoría, y la Non-US Mandatory Standard Provisions, que estas son las que nosotros aplicamos. En los acuerdos de cooperación, miren, nuestro acuerdo del parque son más o menos 200 páginas. En esas 200 páginas no solo aparece el modelo de lo que le acabamos de entregar, sino que aparecen toda la base de regulaciones que nosotros vamos a aplicar. Ahí están las ADS, están las Standard Provision que aplican, están también las Mandatory Standard Provision, que son las obligaciones, lo mínimo de la obligación que nosotros tenemos que cumplir para ejecutar esos acuerdos. Vaya, en la parte de las fundaciones para el manejo técnico contable, por ley, nosotros aplicamos la NCF 21, que es de lo que, o sea, esto es, ya no esto, sino que nos vamos a la parte de El Salvador. Entonces, para USAID, si lo queremos hacer el match entre lo que nosotros aplicamos, el deber ser y USAID no se mete en nada de las cosas legales de nuestro país.
¿Por qué razón? Porque la ley siempre va a prevalecer sobre las actuaciones y nos van a regir a nosotros de cómo se las cosas. Voy a seguir con su consulta. La NSF 21 para las fundaciones es la que nosotros aplicamos, nosotros la llamamos como un híbrido entre una base de devengo y una base de efectivo. Para USAID, nosotros el registro contable como tal lo vamos a hacer basado en nuestras propias aplicaciones. Esto no hay ningún problema. Obviamente, cuando llegue la auditoría sí pide nuestro sistema contable y va a pedir los manuales de aplicación de las cuentas, va a pedir cómo es el ciclo contable que nosotros desarrollamos y la auditoría va a emitir una opinión basándose en nuestros propios controles internos. Es ahí donde existe la diferencia entre el donante es dueño de la plata y va a aplicar su propia regulación para ejecutar su plata, pero nosotros tenemos también leyes del país, tenemos otras normas que nos aplican a las fundaciones, por ejemplo, la parte de presentación de información financiera, que por ejemplo para el caso de USAID, el año fiscal de ellos es diferente al de nosotros. El año fiscal de ellos es del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del siguiente año. ¿Y qué significa esto? Si ustedes me dicen, miren, pero ¿y cómo vamos a manejar financieramente un proyecto si tenemos ese desfase? No importa, se preparan estados financieros para el proyecto. Y la información está también presentada, se llaman Standard Form, donde nosotros damos la información trimestral de la parte financiera. La LSF 425, lo tienen en la carpeta de la página, ahí se los he subido a ustedes, para que ustedes vean cómo es, la obligación financiera que yo tengo es presentar el informe. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar también. Muy adelante de eso, nosotros como organización de El Salvador vamos a cumplir con lo que la ley establece también. Nuestros estados financieros van a ser, el año fiscal de nosotros del 1 de enero al 31 de diciembre y la información nosotros la presentamos hasta el 29 de febrero del siguiente año, depositados en el Ministerio de Gobernación. A USAID, lo que es de USAID, y a El Salvador, lo que es de El Salvador. Pero ellos respetan. Y la auditoría también se basa en una auditoría del proyecto, porque ellos piden sus propios, se llaman, se me olvidó el nombre, el estado de rendición de cuentas, perdón, el estado de rendición de cuentas. Eso es lo que ellos ven del proyecto. Ahí nosotros tenemos también nuestras propias conciliaciones bancarias, tenemos una conciliación de efectivo, tenemos mucha información financiera que nosotros manejamos y la auditoría se va a basar en eso, en los controles que nosotros tengamos. Gracias por la pregunta. Estos son aplicados para nuevos acuerdos. Antes, le voy a hablar un poquito de la historia. Antes, en el 2012, existían una supercircular, ¿se acuerdan, verdad? La supercircular o las OMB, en las cuales estaban basadas las regulaciones anteriores, tenían aplicación hasta el 2015, si no me equivoco. A partir del 2015 ya se aplican estas, las 12 FR 200, para todos aquellos nuevos acuerdos. Hay unas nuevas actualizaciones que yo se las puedo compartir. Por ejemplo, dentro de las nuevas actualizaciones están que para viajes, viáticos y transporte ya no es necesario pedir autorización. Antes sí era obligación pedir autorización, para cualquier viaje. También, bueno, siempre se mantiene lo la restricción de los vuelos. Esto era, antes por ejemplo era, si usted iba a México tenía que ir a Estados Unidos y de Estados Unidos regresarse a México. Hoy no es necesario eso, porque están viendo que sale más caro, muchas veces pagar hasta Estados Unidos, el stand-by y después regresar a México. Antes era obligación, hoy ya no. Hoy usted puede hacer un vuelo directo de El Salvador, por ejemplo, a Costa Rica, sin necesidad de pasar por una línea. La restricción siempre es la línea americana, o los que sean asociados a una línea americana. Eso siempre se mantiene. Pero lo de ir a Estados Unidos y después bajar a Costa Rica, por ejemplo, ya no. Eso es porque es mucha plata. Sigamos hablando de los financiamientos. La asistencia o apoyo, la meta es asistir, estimular o apoyar un programa con fines sociales. Los contratos no. Los contratos es, USAID dice, yo quiero comprar, yo quiero adquirir un bien o producto específico. En cambio, en la de asistencia es ver de qué forma yo voy a asistir la parte social. Los beneficios, la asistencia, los fondos o la finalidad del convenio fluyen a los beneficiarios del programa social. En cambio, el beneficio de los contratos es para el gobierno de los Estados Unidos de América. Esa es la diferencia. Cuando yo tengo un programa de asistencia social,
los beneficiarios de mi programa son, por ejemplo, si son parte de educación, son todos los niños. Si nosotros vamos a tener un programa de alimentación, son todos los beneficiarios a los cuales nosotros les vamos a entregar la alimentación. En cambio, los contratos, USAID, porque ellos están pagando por un bien o servicio que yo les tengo que entregar a ellos. Esa es la diferencia. La relación, transferencia de fondos para apoyar al receptor para la ejecución del programa. En cambio, los contratos es el intercambio de los fondos a cambio de los bienes o servicios que yo estoy adquiriendo. O sea, contratos creo que no existe mayor duda, porque es como cuando nosotros vamos a la tienda y usted paga por un bien. Simple. En cambio, el acuerdo es apoyémonos. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo la quieres ejecutar? Hagámoslo. Yo te doy plata, lo hacemos entre los dos porque yo estoy poniendo la plata, tú la estás ejecutando. Hay veces que no tienen problema en usar los logos de la institución y los logos de USAID. Miren, con la parte de branding o marketing, ellos exigen siempre que todos los fondos americanos, cuando sean bienes tangibles, tienen que tener una gran foto del logo de USAID. ¿Por qué razón? Porque el logo de USAID representa el pueblo americano. ¿De quién son los fondos que ha dado para la construcción de la escuela? Fondos americanos. Si vamos a traer un material, tiene que llevar el logo de USAID y tienen hasta unas medidas bien especiales. La parte de comunicación que ha manejado fondos de USAID no me puede mentir. Lo primerito que usted va a ejecutar y lo primerito que se fijan, ¿y dónde está mi logo? Está en una placa bien bonita, se tiene que ver para el público. La percepción tiene que ser, USAID donó esta plata y esto es gracias a USAID, al pueblo de los Estados Unidos de América. Esa es la percepción. El mecanismo de las asistencias es lo que ya veíamos antes, a través de un acuerdo, a través de un grant. En cambio, las compras se formaliza a través de un contrato legal con las regulaciones del país por cualquier litigio que en el futuro ustedes incumplan bajo los términos de un contrato. Yo los puedo demandar a que me devuelvan toda la plata y, si es posible, por daños y perjuicios a la institución. Para ellos es muy importante eso. Yo no les quiero meter miedo de aplicar a uno de adquisiciones o contratos. Lo que sí, yo siento que es hasta más fácil aplicar a uno de contratos porque nosotros no vamos a tener una relación prácticamente directa con USAID, porque nosotros somos los expertos en realizar ese bien o servicio y USAID está obligado a pagarnos a nosotros por ese bien o servicio. Vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo se vería esta misma relación llevado a la práctica? En la asistencia o apoyo, USAID dice, vamos a hacer esto juntos. ¿Cuánto costará? En el contrato no. Ahí dice, yo quiero comprar este producto, pagaré tanto. Tómelo o déjelo. En la escala salarial de la asistencia, se revisan cuáles son las buenas prácticas que ustedes tienen. ¿Qué montos son correctos del acuerdo por la política? En cambio, en las adquisiciones es, pago tanto, tómalo o déjalo. Todos reciben lo que establecen mis reglas, las reglas de los contratos que yo estoy ejecutando. El espacio es, hey, ¿dónde está tu oficina? Qué buena aplicación tiene donde está tu oficina. No tengo ningún problema donde estés ejecutando tu proyecto ahí, en la San Francisco, donde nosotros estamos, dale, sí, no hay problema. En cambio, los contratos debe de mudarse cerca de nosotros para que yo lo pueda ver qué está haciendo. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque en los contratos, el vínculo que nosotros tenemos no es de que ellos nos van a supervisar. Ellos tienen que ver lo que nosotros estemos haciendo. ¿Cuáles son los casos más comunes? En Estados Unidos, donde hablamos de contratos de millones de dólares, por ejemplo, está el caso de estas organizaciones que preparan los alimentos y se los donan, por ejemplo, en la parte sudafricana. Los contratos que ellos preparan para las empresas que crean estos alimentos, ya sean los saquitos bonitos que tienen el logo de USAID y todo, estas empresas usualmente están cerca de un cuartel general del USAID, para que ellos puedan, solo se cruzan la calle y digan, hey, aquí te vengo a ver, ¿qué estás haciendo? Enséñame, mostrame, porque es plata de millones de dólares los contratos. Acá en nuestro país, como todo, aquí siempre que viene a un extranjero dice, no hombre, si ustedes todos tienen a 30 minutos, el Tunco está media hora, la Playa de la Libertad está media hora, no tienen ningún problema con que ustedes como contratistas estén en la 75 Avenida Norte, que estén
allá en la parte poniente, no tienen ningún problema, porque aquí todos estamos juntitos. Pero en Estados Unidos, que son grandes distancias, cuando haces un contrato, usualmente los obligan a mudarse cerca donde está el headquarter de USAID. Esto es así. El branding o marca, esto es algo compartido. Nosotros lo logramos juntos. Ambos merecemos crédito. Ahí donde dice, primero son ellos, USAID y Glasswing. USAID y la Fundación Rafael Mesayo. Ellos siempre son primeros. Y nosotros respetamos eso también. En cambio, el branding y la marca de los contratos es mío, no es tuyo. Yo te pagué porque tú lo hicieras. Construiste este hospital con mis requerimientos, pero el hospital va a llevar solo mi placa, porque son fondos míos que yo te pagué para que tú los hicieras. Esa es la diferencia entre un contrato. Bueno, vamos a ver. La organización recibe un acuerdo para mejorar el acceso de servicios de salud de un país. La organización recibe un acuerdo para mejorar el acceso a servicios de salud de un país. Desde el momento que viene la palabra acuerdo, es un proyecto de asistencia a través de un acuerdo cooperativo. Este es un ejemplo. No precisamente puede ser acuerdo cooperativo. Puede ser un grant. El personal en los establecimientos de salud son capacitados en nuevos servicios. Los administradores son capacitados en métodos de mejora de calidad con el fin de tener una gerencia más efectiva. ¿Cuál es la diferencia acá entre este y este? De que acá yo estoy mejorando las capacidades del hospital. Puede ser siempre a través de un acuerdo. Resultados, 50,000 personas, aquí esto es lo muy importante, esto es lo complicado en los acuerdos de cooperación, de que nosotros tenemos que poner indicadores de cuánto vamos a impactar con nuestro proyecto. 50,000 personas más que antes tienen acceso a servicios de salud con la aplicación de este acuerdo. Las infecciones se han reducido en un 75% y la espera de pacientes se ha reducido de 3 horas a media hora. Estos indicadores es lo que es importante para USAID. Si nosotros queremos conocer o proponer algo, lo tenemos que hacer basado en estadísticas y números. ¿Por qué razón? Porque al final nosotros, bajo un acuerdo de cooperación, estamos impactando vidas, estamos impactando la sociedad, estamos realizando procesos de asistencia social, estamos desarrollando, ejecutando proyectos que van a ser para disminuir la violencia, disminuir la delincuencia, aumentar la tasa de visita de pacientes en un hospital, que más estudiantes tengan acceso a la informática a través del equipamiento de escuelas. Entonces, todos ese tipos de proyectos se tienen que presentar basándose en datos estadísticos. Para que ellos, bueno, aquí tenemos otra cuestión. El sistema de monitoreo y evaluación de USAID es más estricto, aún de la parte de contrato. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no cumplimos con nuestro acuerdo, ellos pueden exigir que devolvamos la plata. Por eso es bien delicado esto. Para que cuando nosotros propongamos y nosotros dejémosle claro a USAID, si tú me das este proyecto, yo tengo meta a alcanzar, pero no hay que tener sueños muy grandes, porque si nosotros no cumplimos con nuestro sueño, vamos a tener que devolver la plata. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál es la técnica? ¿O qué es lo que se recomienda hacer? No proponer metas muy grandes. Anualmente se realiza un POA, un plan de implementación anual. En este POA nosotros podemos ir regulando nuestros indicadores, porque imagínense, ustedes es primera vez que están aplicando para un proyecto de USAID. En el POA, les voy a explicar más o menos para los que nunca han visto un proyecto de USAID. El primerito paso que nosotros tenemos que hacer es concebir la idea de qué es lo que vamos a aplicar. Si USAID ya tiene una propuesta y nosotros la vamos a aplicar o la vamos a seguir, entonces solo nos vamos a alinear de acuerdo a lo que ellos quieren que se haga o lo que se alcance. El segundo paso es formalizar la propuesta. En esa propuesta ustedes van a decir, voy a hacer esto con tanta plata. Esa es la propuesta. El tercer paso es, si ellos nos autorizan, vamos a revisar el acuerdo. Y ya lo formalizan bajo un documento legal que puede ser cualquiera de lo que habíamos visto en la parte de acuerdos. ¿Cuál es el cuarto paso? Media vez, ustedes, por ejemplo, el documento que tienen ahí, media vez le entrega a USAID ese documento de formalización del acuerdo a sus organizaciones, sigue la parte de realizar un
POA, un plan operativo anual. Ese POA lo que contiene es toda la parte estructural de cómo van a desarrollar el primer año de ejecución del proyecto. Si es un proyecto que es chiquito, que solo es un año, solo es necesario hacer uno. Pero esto todos los años se puede estar actualizando y se debe de actualizar. Es parte de los requerimientos de ellos. En ese POA, media vez esté autorizado el POA, ahí se pueden incluir la parte de adquisiciones, se pueden incluir qué indicadores son los que van a buscar en este año, hasta dónde van a alcanzar, la parte de apalancamiento, cuánto es lo que ustedes esperan tener de apalancamiento en ese año, que va de acuerdo también al convenio original, porque eso también está establecido. Entonces, después de esto, sigue, bueno, media vez se entrega el acuerdo firmado, que es lo que ustedes tienen ahí, tienen exactamente 90 días para presentar el POA. En esos 90 días, cuando se presenta el POA, y ellos lo aprueban todos los años, se tiene que presentar un plan de monitoreo y evaluación. Ese plan de monitoreo y evaluación es lo más delicado para nosotros. ¿Por qué razón? Porque en el plan de monitoreo y evaluación están todas estas variables de lo que nosotros vamos a impactar. Y eso es lo que se va a dar seguimiento del producto de implementar un convenio con USAID. Y esto es lo que yo quiero que quede bien claro. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Alguna experiencia que nos quieran contar? Los compañeros que ya han ejecutado proyectos. ¿Ya han hecho POAs? Sí, ya han hecho POAs. Es súper entretenido eso. Ya vamos a ver un poquito acerca del idioma. También me pueden preguntar, mire, pero si estamos en El Salvador y el país es un país donde se habla español, todo lo que nosotros hagamos con USAID tiene que ser en español. No. Ya vamos a ver la parte del idioma. Vaya, esto es cómo fluye la información y el dinero a través de nosotros. Tenemos una asistencia, que puede ser un acuerdo. El acuerdo, cuando nosotros somos Prime, somos receptores de fondos de USAID. Esta es la organización donde nosotros estamos para que fluyan los fondos. Nosotros podemos tener, si está contemplado para el alcance para lograr los objetivos de nosotros, podemos tener un subacuerdo con otra organización o podemos tener un contrato. No se me vayan a confundir. Podemos tener un subacuerdo con otra organización o podemos tener contratos. Los subacuerdos nosotros los tenemos que contemplar desde la propuesta. ¿Por qué razón? Porque USAID lo tiene que autorizar. ¿Y por qué otra razón? Porque lo que nos aplique a nosotros, lo van a aplicar ellos. Si nos ponen USAID en nuestro acuerdo, un Standard Provision tiene que hacer la parte de medioambiental. Ustedes, el subacuerdo también lo tiene que tener. La regulación, así como fluye el dinero, así fluyen las regulaciones también. Esto que quede claro. Y contratos, porque también nosotros, porque podemos comprar bienes o servicios para la aplicación del proyecto. Por eso pues, nosotros podemos tener un contrato también. Un ejemplo súper básico, si nosotros necesitamos un local o una bodega para guardar los bienes que nosotros adquiramos, podemos realizar un contrato con fondos de USAID, donde nosotros vamos a decir a la empresa que nos está supliendo la bodega, mira, yo te voy a pagar, pero vas a tener que cumplir con esto como que fuera un contrato de fondos americanos. Hay que legalizarlo, existe una cláusula, se tienen que agregar las cláusulas de financiamiento de terrorismo, se tienen que agregar todas las cláusulas al contrato, se tiene que verificar el proveedor en la base de datos también, más adelante está, que USAID tiene también listas negras de proveedores. Y nosotros tenemos la obligación, desde el momento que vamos a soltar $1, de verificar a quién se lo estamos dando. Porque si ustedes están financiando a un terrorista, la organización puede volverse no elegible. Hay que tener mucho cuidado. Y esto lo tienen que hacer. Ya le voy a regalar la página. Hay varias páginas. Por ejemplo, está la página de la parte federal de Estados Unidos, el que USAID tiene sus regulaciones se llama SAM, está otro que se llama Watchdog, hay varias páginas. USAID la que exige es SAM, ahí yo tengo el link, ya se lo voy a presentar. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar a esa página, colocar el nombre del proveedor o del contratista y nosotros ahí nos va a aparecer que si está o no está. Pueden suceder dos cosas, no crea que todo es negativo. Puede suceder de que hay una empresa que esté siendo restringida
porque está en proceso de investigación por X motivo, puede ser una empresa que esté suspendida, que son aquellas empresas que realmente no se les puede comprar por nada. O pueden ser empresas que ya solventaron su parte o su sanción con USAID y ya volvieron otra vez a ser elegibles. Pueden suceder muchas cosas ahí. Hay que leer siempre bajo qué condiciones están. No solo porque hasta aquí no le voy a comprar, ¿verdad? No, hay que leer más o menos en qué aplicaciones están. Este es otro, por ejemplo. Este era ejemplo de asistencia. Hoy vamos a ver ejemplo de adquisición. La organización, o sea, nosotros, recibimos un contrato para construir y equipar un hospital que será entregado a USAID. ¿Quién es el beneficiario? USAID. No son los niños, no son los médicos que van a capacitar como en el otro, no son los pacientes que van a disminuir su tiempo de espera. Aquí es USAID, porque ellos están pagando la plata. Esta es una adquisición a través de un contrato. Una organización proporciona personal y subcontratos con firmas locales para construir y equipar un hospital. La organización de gerencia, que gerencia el proyecto, pero USAID inspecciona frecuentemente la obra. ¿Por qué inspecciona? Porque le importa a él de que no se estén robando la plata del contrato. Y acá en El Salvador, lastimosamente, es como bien común, ¿verdad? Se construye, pues tenemos la Diego de Holguín, se comenzó a construir y nunca se terminó. Entonces, si fuera plata americana, créame de que estuvieran hasta presos toda la parte de si existe un robo. Los resultados, se entrega a USAID las llaves de un hospital con 500 camas equipadas, porque esto era el alcance del contrato. ¿Quién es el beneficio inicial por USAID? Recibe lo que compró. El beneficiario recibe lo que compró. ¿Qué es USAID? ¿Cuáles son los actores claves en la relación de USAID? Bueno, nosotros tenemos primero la parte de ONG y la parte de USAID. En la parte de ONG, los actores claves son el funcionario del programa o el Chief of Party, que nosotros le conocemos, o el director, y la parte de finanzas. Esto es porque aquí yo siento que la parte de finanzas es donde fluye o debe de conocer todo lo que se está haciendo. Por auditoría, por regulaciones de la oficina del Contralor, por la oficina del inspector, por la misión. Ellas son personas que manejan mucha información en la parte financiera. A veces a nosotros nos tratan de cuadrados, ¿verdad? Porque los contadores, nosotros, mire, no somos cuadrados, somos súper flexibles. Lo que sucede es que tienen que cumplir las regulaciones. Por eso somos cuadrados. Porque nosotros exigimos que ustedes cumplan las regulaciones. No solo las internas, ahí estamos. Mire, la ley establece tal cosa, la norma establece tal cosa, la regulación de USAID establece tal cosa. No puede hacerlo. Entonces, y como nosotros le decimos, no puede, allá estamos nosotros como cuadrados, como departamento de finanzas. La parte de compras, de igual manera, cuando ustedes tienen, me imagino, departamentos de compras, las personas encargadas de los procesos de compra, en el caso de nosotros, de momento es descentralizado. ¿Qué significa eso? Que todos pueden comprar. Imagínense, es un poco más complejo, porque ahorita todos compran con dinero de USAID. ¿Qué nos toca? Cuando llevan al departamento de contabilidad el procesamiento de los datos, contabilidad se convierte en un departamento de validación. ¿Qué sucede si la factura no lleva el nombre de proyecto? Van a ir a cambiarla hasta Santa Ana porque ustedes no llevaron la factura a nombre de proyecto. ¿Qué sucede si compraron algo no elegible? Por ejemplo, hay bienes restringidos. O sea, no les estoy diciendo que no pueden, que son restringidos. Restringidos es, pueden adquirirlo bajo ciertas condiciones. Un vehículo, compras de farmacia, compras biológicas, por ejemplo, no se pueden comprar plantas o animales, eso está prohibido, restringido, llamémoslo. ¿Por qué razón les digo que es restringido? Porque si su acuerdo de cooperación tiene que ver algo, por ejemplo, con el desarrollo agrícola en la zona costera, ese desarrollo agrícola, ¿qué implica? Se tiene que comprar, los pesticidas son bienes restringidos. Pero si el convenio lo permite, bajo la supervisión estricta de USAID, y es parte del alcance de su convenio, lo pueden hacer. Si está establecido en su acuerdo. Si no está establecido en su acuerdo, no lo pueden hacer. Nosotros tuvimos el caso, que ahí don Jorge nos revisaba después con FEPADE, tuvimos el caso, por ejemplo, de comprar café y azúcar. Nuestros proyectos que manejamos con soluciones, en la parte de la alianza de FEPADE de soluciones, implementábamos mucho la parte de
proyectos de empleabilidad para jóvenes. Y trabajábamos también con la parte de clubes extracurriculares en escuelas. Entonces, a veces habían reuniones, no con niños, sino que en personas de la comunidad, porque lo que se busca es hacer que la escuela sea comunitaria con personas de la comunidad, y para esto nosotros creábamos café comunitarios. Estos cafés comunitarios, usualmente a los señores, el salvadoreño está acostumbrado a tomar café. Y nosotros lo menos que podíamos hacer para un pequeño refrigerio era poner café y azúcar. Entonces, allá venía de parte de FEPADE, don Jorge me decía, mire, eso es algo no elegible, porque su alcance son niños, no personas mayores. ¿Qué teníamos que hacer? Quitarlo y pagarlo con fondos propios. Entonces, ¿por qué razón? Porque está en el acuerdo escrito que nuestro alcance son niños. Y nosotros no nos podemos salir de los objetivos claros que están en el acuerdo. Aprendimos un montón. Le agradezco mucho a don Jorge que nos haya enseñado, mucha experiencia que tiene también. Pero si algo, miren, nosotros tenemos a la disposición todo el material, todo, absolutamente todo para ejecutar un proyecto de USAID. ¿Qué nos falta? En nuestra cultura salvadoreña, con todo el respeto, nos falta leer, porque no nos gusta leer. Y eso, créanme, de que cuesta bastante. Desde el momento que ven un acuerdo así de 200 páginas y en inglés, uy, no quiero leer eso. Pero nuestra obligación como coordinadores de proyecto, como ejecutadores de fondos de USAID, tenemos que leer. Y no solo nosotros, como personas que estamos atrás, en la parte administrativa, nosotros tenemos la obligación de transmitir todo el conocimiento hasta las personas que están en el campo, que son de campo porque son operativos. ¿Por qué razón? Porque ellos son la punta de la lanza, que va a estar allá en la parte donde están ejecutando el proyecto. Ellos tienen que conocer qué es lo que están haciendo. Miren, ayer nos hablaban también mucho acerca de la parte de discriminación, de la parte de las personas con capacidades especiales, de las personas de la comunidad LGBT. Tenemos que involucrar todo, porque son parte del alcance de los proyectos de USAID. Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando nosotros, pensamos en que estamos allá en el parque ejecutando, las personas operativas que son las que están supervisando, tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos del proyecto. ¿Por qué razón? Porque más allá del prestigio de nosotros como organización, está el prestigio del gobierno de los Estados Unidos. Y al final, lo que nosotros estamos ejecutando es dinero del pueblo de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por parte de USAID, los que son como más importantes, los representantes, está el AOR, que es el representante del funcionario del acuerdo, el AO, el Agreement Officer, funcionario del acuerdo, que estos son como las partes clave. Si ustedes ven su documento, al final aparece la persona que está firmando el acuerdo y ahí aparece Agreement Officer. Él es la persona que va a estar encargada de cualquier modificación, si ustedes lo quieren ver, legal, del acuerdo que nosotros hemos firmado con USAID. Vamos a ver. No sé si pueden acceder, por favor, a sus teléfonos, para que puedan entrar a algo que se aparece ahí como cuadernillo de ejercicios. Así que ustedes me van a explicar hoy. Si no lo pueden ver con la persona que esté a la par, esto lo vamos a hacer por mesa si gustan. Es algo súper sencillo, no crean que yo los quiero hacer complejo. Cuadernillo de preguntas, creo que dice. ¿Ya lo vieron? Ya están en la carpeta. Perdón. Si no, lo pongo acá, para que lo leamos todo. No. Vamos a tener un break. Ya casi vamos a salir. Porque yo sé que es aburrido verme la cara. Cuadernillo de ejercicio se llama.
No sé, los que han venido, los que acaban de venir, los recursos están en la página web de la Fundación Rafael Mesayao, en la parte de centro de recursos. El primerito es una carpetita que se llama Taller de Reglas y Regulaciones de USAID. Ahí está toda la documentación de lo que estamos viendo ahorita. El primero es cuadernillo. Vale, aquí está. Este. Vale. ¿Sí alcanzan a ver todos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vaya, vamos a ver esto. Acuérdense de que nuestro marco regulatorio, o el objetivo de esta mañana, es que ustedes puedan buscar en las reglas. Ese es el objetivo, el primerito. Para que ustedes no le pierdan el miedo a buscar, es como una ley. La mitad de la carrera de nosotros los contadores, la mitad es ley y normas. Así de que nosotros tenemos que perder el miedo a buscar en una ley. No es aprenderse la ley, es saber buscar en la ley. En este caso, tenemos el ejercicio número 1 de la 12 FR 200, que dice, establece, basado en su conocimiento y revisión de las 12 FR 200, responda a las siguientes preguntas. Identificar las referencias apropiadas, aquí es donde nosotros vamos a buscar, para sustentar la respuesta. La número 1 establece introducción a las reglas de USAID. Una ONG ha puesto un aviso en el periódico buscando un profesional de finanzas para trabajar en su primer acuerdo cooperativo con USAID. El aviso dice que la persona debe tener conocimiento detallado sobre la Regulación Federal de Adquisiciones, la FAR. ¿Es correcto este requerimiento? ¿Por qué? Está fácil. Discútanlo si quieren, 5 minutos. Ahí mismo es una trampa, ahí está. 5 minutos si quieren. A las 10:30 salimos a un break. Para mientras trabajemos esto. Es una trampa. Ahí mismo está la respuesta. Ya lo dije también, ya establecimos las reglas.
Vaya, ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos una respuesta. Ustedes, a ver, quiero ver, no, esta mesa tampoco. Ustedes, perdón. A ver, cuéntenos. ¿Qué es lo que opinan? ¿Correcto? ¿Ok? Correcto. ¿Qué más falta? Cuéntenos. ¿Qué más falta? ¿O qué es lo que debería de tener ahí en vez de las FARC? Correcto, eso es lo que faltaba. Entonces, estamos claros, es fácil, es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer. Leer qué es lo que la propuesta que nosotros estamos dando. Si en nuestra propuesta es una propuesta de contrato, vamos a aplicar la FARC. Si nuestra propuesta es buscar un acuerdo con una inversión social, vamos a aplicar la 12FR 200 a la 700. O sea, pero tampoco se enfrasquen que eso es lo único que vamos a aplicar, sino que acuérdense que los subacuerdos de nosotros dependen. Si nosotros somos entidades con base en Estados Unidos, sí aplica eso. Si nosotros somos organizaciones con base en El Salvador, ¿qué vamos a aplicar? Las provisiones estándar, correcto. Porque las provisiones estándar son las que cubren el marco regulatorio de los acuerdos acá en el país. Ahora, ¿qué más? Pueden estar las órdenes de la misión del país, también pueden estar, la persona de finanzas tiene que conocer también, no solo esto, las leyes locales. Cuando nosotros contratamos a un financiero, tiene que conocer un montón de cosas. Están las leyes locales, las órdenes de la misión, la 2 CFR 200 a la 700, están las Standard Provisions, están también las Mandatory Standard Provisions, que también son parte de los acuerdos, y todas este paquetito es lo menos o lo mínimo que tiene que conocer el financiero. Entonces vamos un poquito más del alcance, pero estamos muy bien, lo felicito. Es fácil, el otro se va a complicar un poco más, se los prometo. Vale. Vale, esta es la primera parte. Vamos a ver. Con eso terminamos, perdón, la segunda parte. A las 10:30 salimos a un break, un par de minutos. Vamos a ver, hoy sí, de lleno, la parte de la 12FR 200.200. Estas son aspectos generales que nos aplican a nosotros como entidades no establecidas en Estados Unidos, pero que también deben de ser parte de la aplicación del marco regulatorio como fundaciones de acá de El Salvador. Vamos a ver la subparte A hasta la subparte C. La primera, la 12FR 200, lo primerito que nos pone a nosotros es una tabla de contenido. Como cualquier libro, como cualquier regulación, nosotros vamos a aplicar ese contenido. La primera parte nos establecen las siglas y definiciones, que eso es lo que yo les ponía en el otro PDF. Nosotros tenemos que leer esto, ¿para qué nos sirve? Para saber cuál es la definición técnica que USAID tiene para ciertos conceptos o ciertas palabras que envuelven los acuerdos. Si nosotros no conocemos, aquí podemos, por ejemplo, en las definiciones, vamos a hacer un ejercicio. En las definiciones muchas veces aparece, por ejemplo, ¿qué es un cost sharing? Un costo compartido. Le dice en la definición de la parte 200, un costo compartido es esto y esto y esto. Y se entiende como la aplicación de esto y esto.
¿Qué nos está dando a entender? Que define qué o cómo vamos a nosotros entender y aplicar un costo compartido. La subparte B son las provisiones generales. Estas son de aplicación general. Tenemos los requisitos federales, los acuerdos y el contenido de los acuerdos federales. Eso es lo que nos regulan a nosotros. Los requisitos federales, después de haber firmado el acuerdo, principios de costos y los requerimientos de auditoría. Esto es más o menos de lo que se trata esta parte. Las siglas y definiciones. Vamos a ver. Recientemente se adquirió una fotocopiadora que llegó con una bandeja equivocada. Usted devolvió la bandeja y recibió la correcta. ¿Qué ítems de esta transacción se incluye el costo de adquisición como parte del valor del bien? Esto es súper fácil, súper sencillo. No necesitamos ser expertos financieros ni expertos en contabilidad para poder responder esto. Y esto está basado en los principios de costo. Vamos a ver. El costo de obtención de las cotizaciones para verificar la competencia y la disponibilidad a nivel de país, ¿se puede sumar al costo de adquisición del producto? ¿Sí o no? Sí, no me hace. Dentro del mismo costo, ok. Vale, está bien, pero vamos un poquito más allá. Hablando siempre de la parte del costo de adquisición. Nosotros estamos comprando. Okay. Imaginémonos todo el proceso de compra. Nosotros para poder comprar, internamente existe un proceso de cotización. No, primero es la necesidad, sujeta a un presupuesto. Esa solicitud de compra se pasa al área de compra y el área de compra se encarga de cotizar. Esa cotización, veámoslo como el costo total, el costo razonable del bien. El proceso de cotizar, si tiene un costo, puede ser sumado o no al valor de adquisición del bien. Esa es mi pregunta ahorita. Sí, pero que usted pagó, digamos, por una publicación. Ese costo, si se puede sumar o no al costo de adquisición del producto. Pero estoy licitando. O sea, no. Vale. Sí, creo que me pasé rápido a esta parte de costo. Nosotros como parte de la parte de adquisiciones de equipo fijo o un equipamiento, en nuestro presupuesto del acuerdo establece de que vamos a realizar una compra de una fotocopiadora. Esa fotocopiadora va a servir para el programa. La parte administrativa, la parte operativa para el programa. Ahorita, como estamos viendo, como una introducción, lo quería hacer yo a la parte de definiciones, la parte de la adquisición de esta fotocopiadora, nosotros siempre incurrimos en costos. Supongamos que el valor de la fotocopiadora es $100. Esos $100 en el presupuesto. Nosotros incurrimos en más costos para poder cotizar. El costo de la cotización se tiene que sumar al costo de la fotocopiadora. Ese era mi objetivo. ¿Por qué razón? Porque en las definiciones nosotros establecemos todos aquellos costos razonables, elegibles y permisibles al proyecto pueden ser cargados con fondos de USAID. No voy a saltar esto, ya vi que no cumplí el objetivo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestro proyecto, nosotros tenemos una cuenta de ahorro donde nos depositan los fondos del programa y tenemos una cuenta corriente donde pagamos. El costo de las chequeras voucher es un costo elegible, razonable y permisible al proyecto. Sí, porque si no, no podríamos emitir cheques a los proveedores. Entonces, la definición de la parte de adquisiciones va más que todo orientada a que un costo sea razonable, permisible y elegible al proyecto. Esos son como los principios o las definiciones que yo quería alcanzar. El precio de compra del bien o servicio, claro, es lo que yo estoy pagando. El costo de entrega de la copiadora, usualmente cuando cotizamos, nosotros pedimos que nos lo lleven hasta la oficina. Ya va incluido.
El costo de devolución de la bandeja incorrecta, esto no es elegible porque nosotros no tenemos el error de que tenga un desperfecto de fábrica. El costo de la instalación, sí, porque de acuerdo también a la NIC para pymes establece de que hasta que el bien esté funcionando correctamente, todos los costos que nosotros tenemos, vamos a involucrarlo directamente al costo de adquisición. El seguro de tránsito posiblemente sea parte también. El costo de seguro una vez instalada, no, porque ya está instalada, ya está funcionando. Entonces el seguro de en adelante del equipo tiene que ser pagado con fondos de administración. Eso era la idea. Vamos a ver los tipos de acuerdo. Aquí tenemos nosotros lo que nosotros tenemos que revisar. En la 200.51 están los acuerdos de donación o los grants y en la 24 los acuerdos cooperativos. Estos son costos reembolsables. ¿Qué significa reembolsable? De que nosotros podemos ejecutar en el acuerdo tiene que establecer siempre si vamos a trabajar con fondos anticipados o con reintegro de fondos. Eso ustedes lo tienen que tener claro también. Y eso nosotros, por ejemplo, al inicio, para que nosotros no nos tenemos desfinanciados, por ejemplo, ahorita con el parque, nosotros hemos hecho un mix, pero solo para iniciar los primeros 3 meses, porque es bastante plata que la fundación no puede quedar desfinanciada por prestarle plata al proyecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Los primeros 2 meses se han trabajado con un reintegro de gastos, porque prácticamente es el soporte de la planilla de salario, y el tercer mes, cuando nosotros estamos pidiendo el primer anticipo de fondo, nos van a reintegrar también los meses anteriores. Esto es solo el inicio. Pero el acuerdo de cooperación sí establece de que tiene que ser o solo por modalidad de anticipo de fondos o solo por reintegro de gastos. Esto lo tenemos que tener bastante claro. Cuando son un objetivo específico, la 200.45 es un acuerdo por fixed amount. Y esto está establecido en nuestros acuerdos también. Vamos a ver. Las organizaciones que reciben un financiamiento federal. Las entidades no federales, esto nos incluye a nosotros como receptores, y si tenemos un subacuerdo, incluye también la parte de los subreceptores. El receptor, específicamente, es quien recibe el acuerdo directamente con USAID. El subreceptor es el que recibe un acuerdo a través de una organización, un pass-through, que transfiere los fondos del receptor principal. Esto nosotros lo establecemos más que todo en la regulación para que conozcamos que si el objetivo de nuestro acuerdo es implementar, por ejemplo en el caso del proyecto Imagina, implementamos la parte técnica de toda la revitalización que se está haciendo en el parque, pero como parte de nuestro objetivo es validar los indicadores de lo que le hablábamos anteriormente, de lo que se pretende alcanzar con la revitalización del Parque Jucatlán. Para verificar estos indicadores, nosotros no tenemos la experiencia ni la capacidad para llevar a cabo la investigación. ¿Qué es lo que hicimos? USADES va a ser nuestro parte o componente del subacuerdo con el que nosotros vamos a trabajar la parte de investigación. Esto se deja por escrito desde el acuerdo que nosotros tenemos con USAID. ¿Cómo va a fluir la información y la parte del dinero? A través del receptor o del prime, que somos nosotros, y luego va a pasar a FUSADE. Y lo mismo aplican las regulaciones. Lo que nos aplica a nosotros como Standard Provision van a pasar también a aplicar a FUSADE. Y así es como se maneja esto. Dentro de las provisiones generales, esto es como algo súper importante. La 200.111. Todos los acuerdos deben de ser en el idioma inglés. Eso es lo que les comentaba al inicio. No solo porque estamos en El Salvador, nosotros vamos a tener que hacer el acuerdo en español. No, son fondos americanos los que nosotros estamos manejando y por lo tanto la información desde la formalidad del acuerdo hasta la presentación de informes y las liquidaciones de gastos, la parte de auditoría, el informe de que emite la auditoría, absolutamente todo tiene que ser en inglés. Y esto no hay salvedad ni hay opción. ¿Qué opciones hay? Esto es nuevo. Que los receptores tienen el deber de traducir y proporcionar una traducción del acuerdo si es que una gran proporción de sus empleados no hablan inglés fluidamente. Y esto es un costo elegible al proyecto. ¿Sí se entiende? El convenio que nosotros tenemos de momento no ha sido traducido al español, pero hay que hacerlo. También les voy a decir por qué.
Cuando nosotros vamos a aperturar una cuenta bancaria, los bancos usualmente nos exigen, mire, ¿para qué va a ser esta cuenta bancaria? Necesito que nos dé un documento legal o un acuerdo que ustedes tengan. Acuérdense que nosotros las ONG somos de alto riesgo, eso lo mencionaba al inicio, por la credibilidad que nosotros tenemos. Si no hay donante, no trabajamos. Los bancos exigen ese documento. Nosotros siempre tenemos que tener un acuerdo que respalda qué movimientos bancarios vamos a hacer en esa institución. Usualmente la organización de Glasswing trabaja con el Banco Cuscatlán porque USAID nos hace la transferencia directa. Es mucho más fácil. Sí exige la regulación tener una cuenta de ahorro. ¿Para qué? Para que genere intereses. Ya vamos a ver más adelante los intereses. Pero eso es algo muy importante. Tener una cuenta de ahorros y una cuenta corriente. Y la cuenta de ahorros, ellos nos depositan a nosotros los fondos, esos fondos están generando intereses, luego transferimos los fondos a la cuenta corriente para hacer desembolso. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Presentar al banco un documento, al menos traducido del convenio, para que ellos comprendan qué fondos se van a manejar ahí y qué son fondos americanos. Esto es un nuevo requerimiento, esto es una actualización. Igual para su staff. Si su staff, como les digo, los convenios no son para que nosotros los tengamos encajonados. Allá aventado, contabilidad lo tiene en una caja fuerte el convenio. Nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. No, los convenios son para que nosotros los compartamos con todo el staff para que todos entendamos qué es el objetivo que estamos persiguiendo. Y esto creo que al menos nosotros, hasta nosotros nos cuesta un poquito el hecho de fluir la comunicación y de entregar este tipo de información también cuando nosotros contratamos. Lo que sucede en nuestras organizaciones es que como todo nos urge para allá, ¿verdad? Contratamos a una persona, mira, necesito que comience ya el lunes, pero no le dio la inducción, no le dio cuál es el alcance de las funciones, no lo estoy generalizando, no quiero que sean que ustedes se identifiquen, pero a veces nos pasa, contratamos porque ya está echado a andar el proyecto y no tenemos la persona que va a hacer tal cosa. Vamos a contratarlo, medio le explicamos ahí, pero nosotros tenemos la obligación de transmitir todo el conocimiento de un acuerdo a las personas que contratamos, para que ellos conozcan también qué hacemos. La subparte C son requisitos federales del preacuerdo y contenido de los acuerdos federales. Esto, fíjense en esto es antes de tener firmado un acuerdo. Es USAID quien elige el instrumento de financiamiento, no son ustedes. Si USAID establece, porque a veces nosotros tenemos las ideas, pero no sabemos cómo plasmar la idea en un documento. Acuérdense siempre que ellos tienen un departamento especializado en contratos. Y la oficina de contratos de USAID es quien va a dictaminar cuál va a ser la mejor vía de trabajo con nosotros. Puede ser un acuerdo cooperativo, un acuerdo de donación o grant para la asistencia o apoyo, o un contrato de adquisición para una compra. ¿De qué depende? Del objetivo y alcance que nosotros tengamos. Vamos a venderle un producto o servicio a AID, es un contrato. Vamos a trabajar de la mano con USAID a ejecutar fondos americanos juntos, es un programa de asistencia o es un acuerdo. USAID identifica los formularios e instrucciones que van a utilizar en la presentación de la solicitud. Miren, la facilidad que nos da USAID para trabajar con ellos es súper flexible. Ellos ya nos dan los formatos de todo. Absolutamente todo existe un formato, un standard form. Hay pocas cosas que no están contempladas como un formato, pero desde el formato del acuerdo, el contenido de la parte regulatoria del acuerdo, hasta la presentación de los informes, ya existen formatos. ¿Y para qué facilita esto? Porque acuérdense que no solo son ustedes, hay millones de organizaciones que están ejecutando fondos americanos. Y lo que mejor quieren hacer es estandarizar la fluidez de la información. Esto es lo que yo les comentaba al inicio, antes de que entren lazos de comunicación, perdón. Vaya, le voy a comentar. Vamos a hacer ahorita mentalmente como una guía de pasos. El primer paso nosotros le llamamos propuestas. Va a depender, si USAID no tiene un proyecto que ya está plasmado, o sea que ya está centralizado los objetivos, ya están los indicadores,
ellos necesitan a una organización que ejecute esos fondos para ese proyecto, es una forma. La otra forma es cuando nosotros proponemos a USAID la ejecución de un proyecto. El primer paso es la propuesta. Esta propuesta usualmente tiene 3 componentes. Uno, los objetivos de una propuesta, qué es lo que usted persigue. 2, la descripción de esa propuesta, cómo va a alcanzar esos objetivos y la justificación. Y 3, un budget, un presupuesto. USAID recibe su propuesta y también tiene cierto tiempo, aproximadamente 60 días, para que les den una respuesta. Las formalidades de cómo van a plasmar posteriormente el acuerdo, ellos lo deciden. Mire, usted tiene esta propuesta para el área de educación, pero esta propuesta nosotros la vamos a hacer a través de un convenio de cooperación, porque nos interesa participar nosotros con nuestro objetivo de organización. Quizás no les he comentado, pero no solo USAID ejecuta fondos americanos o fondos federales, hay otras organizaciones también. USAID va más orientada a la parte de salud y educación, pero también hay otros organismos federales que aplican fondos americanos. Para el caso de nosotros, el objetivo de hoy es que USAID en la parte de educación, si ustedes le plantean una propuesta de equipamiento de centros educativos a nivel nacional, eso ustedes tienen que escribirlo como cualquier proyecto, donde ustedes analizan la factibilidad y les demuestran a USAID que ustedes ya tienen un estudio previo. Y lo más importante, los indicadores que ustedes van a cumplir. Con este proyecto, nosotros vamos orientados a cumplir con que 160 centros educativos, al finalizar los 5 años, tengan su equipo informático. ¿Cómo lo vamos a hacer? La parte del desarrollo del programa, justificar. Nosotros vamos a poner nuestros recursos como organización, vamos a buscar el asocio privado, vamos a tener un costo compartido o un apalancamiento y vamos a echar a andar este proyecto con su apoyo. Muy importante, no solo es pedir dinero, es saber nosotros el riesgo que vamos a asumir como organización para que este proyecto se eche a andar. Eso también hay que contemplarlo en la propuesta. Cuando ya está revisada la propuesta y USAID dice, ok, hoy sí sentémonos y analicemos más detallado la parte de los fondos, les van a pedir un presupuesto detallado. No hay un formato como tal, pero ellos siempre se pueden solicitar los formatos de presupuesto. Usualmente los formatos contienen, yo les puedo compartir un formato, usualmente los formatos contienen componentes. Componente 1, el componente 1 va orientado a la parte de salario y beneficios. Los salarios van a comprender de todo este staff. Los beneficios, los de ley. El componente 2, nosotros usualmente ponemos transporte, earnings, vuelos. Punto 3, costos directos, que es lo que se va a pagar directamente con fondos de USAID para echar a andar el proyecto. Y un cuarto, que eso ya lo vamos a ver más adelante, es yo como ONG que estoy ganando. Puede ser un fixed amount de costos indirectos, puede ser un porcentaje. Hoy, usualmente, la actualización es que las organizaciones tengan un monto fijo. Es mucho más fácil, porque para costos indirectos se tiene que existir un estudio de costos indirectos de cada organización, donde el producto de este estudio es evaluar de todos los proyectos que usted tiene, cuánto necesita para subsistir. Y esa aplicación de ese costo indirecto se tiene que hacer para todos los proyectos. Eso es lo que USAID exige. Si me lo vas a cobrar a mí, lo tienes que cobrar para todos. Pero es un estudio que se hace. Si ustedes todavía no tienen una tasa de costos indirectos definida, eso sería como parte de la integración que se debería de desarrollar. Nosotros como Glasswing la desarrollamos en el 2012 más o menos. Se pagó una consultoría a una firma internacional que nos vino a hacer la evaluación de nuestras tasas de costos indirectos. Año con año, la auditoría también está obligada a revisar periódicamente de dónde sale esa tasa. En el caso de nosotros, posiblemente puede ser un 12-13% de la ejecución directa del proyecto que nosotros podemos cobrar como costos indirectos. Esto prácticamente compone un presupuesto presentado de una propuesta de USAID. Posteriormente, cuando ya está la propuesta aprobada, se hace el acuerdo. El acuerdo sería un cuarto o quinto paso para que nosotros podamos echar a andar ya un proyecto. Media vez esté firmado el acuerdo, es démosle.